Ya ganaste. No es necesario eso. Las súplicas del bot fueron silenciadas súbitamente por el disparo de energía proveniente de su ejecutor, un robot de color blanco y negro, ojos rojos y un enorme cañón en su brazo izquierdo. Su nombre era Megatron, quien con sus hombres terminaban de acabar con un grupo de prisioneros Autobots en una llanura muerta. Uno de los soldados dijo en tono burlón: Quería saber lo que iba a decir. Lo sabrás si sigues con esos chistes, Starscream. Oh. Perdone, señorito superior, por solo querer disfrutar nuestra victoria definitiva sobre los Autobots. Cállense. Aún tenemos mucho que hacer. El imponente bot se transformó en su modo tanque, y el resto de sus soldados hicieron lo mismo, alejándose rápidamente del lugar dejando tirados aquellos cadáveres metálicos como si nada. En el viaje, Megatron recibió una señal de su comunicador y contestó: ¿Alguna novedad, Sound Blaster? He podido localizar al último grupo de prisioneros y están donde había teorizado Shockwave. Las fauces de Unicron. ¿Y algo sobre el tipo que los liberó? Aún nada, señor. Mex cerró la transmisión de inmediato por la frustración, y cómo no estarlo. Fue hace un decaciclo donde después de contables ciclos, derrotaron a sus odiados enemigos y ganaron la guerra que tanto les costó, aunque el método para lograrlo fue cuestionable hasta para él. Lo excitante que había sido despedazar de a poco al líder de los Autobots durante ese tiempo fue lo suficientemente gratificante para olvidarse de eso, pero su alegría desapareció cuando ocurrió una brecha de seguridad en la prisión, donde habían puesto a lo que quedaba del ejército de Prime, escapándose varios por todo el planeta y no sabiéndose quién lo hizo. Pasándose casi todo el día buscándolos y adelantando sus ejecuciones solo para evitarse problemas. Después de una hora de viaje, el pelotón llega al lugar cambiando a modo robot, admirando todos lo deteriorado y decrépito que estaba la entrada de la cueva. Un bot de colores rojos y negros por mera curiosidad le preguntó a su líder: Hey jefe, ¿es verdad eso que usted ya estuvo antes aquí? Correcto, Deaden, pero no por voluntad propia. El líder miró de enfrente a sus hombres. Decepticons. Ahí adentro ya hace el último grupito de Autobots prófugos y como sabrán, los vamos a matar, pero a diferencia de los anteriores que eran solo metal de cañón, este es liderado por el Itawan, lo cual significa que debemos ser más estratégicos. Así que haremos lo siguiente, debido a que la cueva se divide en 3 caminos, nos dividiremos en igual. Starscream irá a la derecha con su equipo, Soundwave a la izquierda y yo por el centro para así encargarnos de los posibles mini grupos que haya hecho Elita sin complicaciones, ¿entendido? Asienten con la cabeza. No esperaba menos de ustedes. Vamos a por ellos. Con orgullo, Megatron y sus Decepticons entraron a la cueva, viendo el principio de esos 3 caminos que había dicho él. El pelotón hizo lo acordado dividiéndose en 3 equipos y adentrándose hacia cada ala. Mexa, a pesar de la situación, estaba tranquilo, no porque quería aparentar dureza enfrente de los bots que le seguían por aquel algo estrecho túnel, sino porque realmente lo estaba. Él era enviado a este lugar cuando violaba alguna ley en las arenas de gladiadores de Kaon, pasando largos lapsos de tiempo ahí, memorizándose cada parte del lugar hasta el más mínimo detalle, incluso creando pequeñas trampas que solo él sabía de su existencia, planeando utilizar eso a su favor contra Elita y sus Autobots. No sería mala idea reactivar este lugar, dijo en su mente. Perfecto para los que se quieran pasarse de listos, como Scream, aunque, desde nuestra victoria no ha hecho ningún intento de derrocarme y quedarse en el poder, de hecho. Un raro escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta que muchos de sus Decepticons estaban actuando un tanto diferentes de un tiempo para acá. Soundwave era más expresivo, los Predacons disminuyeron su sed de sangre, Swindle dejó de estafar tan seguido a los demás, incluso Optimus Prime en el tiempo que lo torturaba se volvió depresivo, un cambio de actitud que pensaba se debía a algo relacionado con la derrota de su bando en la Gran Guerra. O tal vez eso se deba a... Un rayo de energía le roza a un lado de la cabeza interrumpiendo sus pensamientos. Rápidamente todos los cons se ponen en posición de defensa incluyendo a él. Este último se percata que el atacante es el Itawan, quien carga un arma estándar de alto alcance. Megatron ordena inmediatamente fuego a la Fembot. Elita al principio logra esquivar los disparos, pero por un descuido uno le da en el abdomen dejándola inmovilizada en el suelo. Los Decepticons se acercan a ella, agarrándola e incapacitándola por completo. Uno de ellos le pregunta a su líder: Lord Megatron,
Acabamos con ella o usted lo hace. Pronto, pero antes levántenla. Los cons sin cuestionar lo hacen, poniéndola enfrente de Megatron. Elita One, es un gusto ver. Recibe un escupitajo de energón en la cara por parte de la Fembot rosa. Puedes meterte tu palabrería por el tubo de escape, pedazo de chatarra asesina de mundos. Yo ya tuve esta conversación con tu novio antes y no planeo repetirla para ti. Dijo limpiándose la suciedad de la cara. Así que dime de una vez, ¿fuiste tú la que provocó la brecha de seguridad en la prisión? Elita le lanzó una mirada de incredulidad. ¿Provoco? Yo no hice nada. No te hagas la tonta, alguien tuvo que haber matado a casi todos los guardias y destruido las paredes, y solo tú. Nadie lo hizo. Todos se quedaron perplejos al escuchar cómo la voz de la Fembot se distorsionó drásticamente en ese momento, no pareciendo a ninguna otra que habían oído antes. Elita siguió hablando con esa voz de ultratumba. Tus Decepticons ya estaban muertos cuando despertamos de nuestras sendas completamente desfigurados, como si los hubieran estirado hasta el punto de desgarrarlo, las paredes hechas añicos. Un grito desgarrador llenó el lugar dejando consternados a todos. Ese era Soundwave. El líder de los Decepticons intentó comunicarse con Soundwave por medio de su comunicador, pero lo que escuchó al otro lado fueron gritos, aullidos de auxilio y metal siendo arrancado violentamente de sus soldados, pero como empezaron fueron acallados abruptamente, solo quedando el silencio más desolador. Un sentimiento de terror como ningún otro se apoderó de Megatron, pero fue ocultado por él cuando apuntó su cañón enfrente de la cabeza de Elita y le preguntó con un enojo claramente actuado. ¿Qué les hicieron? La Fembot rosa solo le respondió con un rostro vacío el cual Mex solo había presenciado en los bots más rotos por la guerra, pero cuando le iba a volver a preguntar, Elita comenzó a convulsionar agresivamente tanto que los cons que la sujetaban la dejaron caer al suelo, alejándose de ella, pero antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, la Fembot empezó a estirarse por todo su cuerpo destrozando su piel metalizada, revelando engranajes y cables bañados de energón el cual salía a montones por su cuerpo. Tan grotesca fue la escena que uno de los Decepticons salió huyendo del lugar. Megatron quería detenerlo, pero se dio cuenta que el resto de su grupo le sucedía lo mismo. Estos pedían por su ayuda, pero Mex al ver que no podía hacer ya nada por ellos, decidió huir del sitio escuchando a lo lejos los gemidos de dolor de sus bots. En plena huida él tropezó con algo que lo hizo caer, al intentar ver que era vio al Decep que huyó hace rato, pero pasando por el mismo proceso macabro de los otros, sin embargo, aún seguía consciente y con el último de sus fuerzas puso su blaster a un lado de la cabeza, diciéndole su líder con miedo. Lo siento, Lord Megatron. Presionó el gatillo, desparramando su sangre en el rostro y hombros del bot blanco, sin juzgar la decisión de su soldado, Mex se levantó y siguió con la huida. Al salir del túnel, vio con horror los restos de tanto Autobots como Decepticons tirados por todas partes de la cueva, en un estado idéntico al descrito por Elita. No obstante, se percató que entre las piezas ya hacía un bot aún vivo. Megatron se dirigió a toda prisa hacia donde estaba. Al llegar descubre que era Starscream muy malherido. Lord Megatron, ¿qué sucedió? Habíamos encontrado a los Autobots, los reemprendimos rápidamente. Los llevamos aquí e íbamos a llamarlo para destruirlos con usted y los demás, pero... Tosió Energón. Uno de ellos empezó a convulsionar para justamente, de ocurrirle lo mismo. Tosió mucho más fuerte. Después de eso, todo se fue al diablo. Al escuchar eso Megatron se quedó sin palabras, solo pudiendo ver los últimos momentos de Scream, el cual le preguntó. Megatron. ¿Sí? No tuvimos que haber matado a Dios. Los ópticos del Seeker se apagaron y su cuerpo se tornó de color gris. En ese instante la cueva empezó a colapsar. Mex como pudo salió del sitio, justo a tiempo para presenciar cómo se derrumbaba llevándose a los cuerpos de los bots y cons consigo. Cuando parecía que todo había terminado, Megatron recibió una transmisión de Sound Blaster, pero cuando quiso responder su brazo empezó a temblar erráticamente para eventualmente pasarle lo mismo al resto de sus extremidades, cayendo al suelo. Lentamente sintió como su piel, engranajes, cables y esqueletos se estiraban como si intentaran despegarse de él. El dolor era indescriptible, intentó inútilmente recobrar el control de su propio cuerpo, pero fueron frustrados cuando su brazo con el cañón se arrancó de él, soltando un gran gemido de dolor. Sin embargo, no fue escuchado por nadie más que por él.
En su lenta agonía, Megatron sintió como el suelo metálico temblaba, difícilmente movió su mirada a los alrededores, dándose cuenta que todo empezaba a desmoronarse, pero lo peor vino cuando después de que su pierna izquierda se desgarró violentamente haciéndolo voltearse del dolor, quedando boca arriba, miró horrorizado como todas las estrellas del cielo convulsionaban erráticamente como él y su mundo para luego apagarse. No, ¡No! yo había ganado. Maldita sea. Gané. Yo gané. Yo. Los gritos de impotencia del que alguna vez fue, el más grande de los tiranos, quien había sido el vencedor de la Gran Guerra, fueron silenciados juntos con las de su mundo.